En esta sesión vamos a tratar de una cuestión muy importante y muy actual, que tiene que ver con la censura de la libertad científica y de la libertad académica en las instituciones no solo universitarias, sino también, y valga la redundancia, en las instituciones académicas, es decir, la censura académica en las instituciones académicas, la censura a la libertad de investigación científica, a la libertad de investigación universitaria en este tipo de instituciones que precisamente deberían estar en contra de la censura y a favor del ejercicio de la libertad. Lo primero que hay que destacar cuando se habla de esta cuestión es que no es una cuestión en absoluto nueva ni original de estos tiempos. Mucha gente se sorprende de que hoy día se hable de la, en unos términos absolutamente absurdos, cultura de la cancelación. Estos son nomenclaturas anglosajonas para evitar llamar a las cosas por su nombre. Censura, simplemente, censura, ya está. No es necesario acudir a nomenclaturas como cultura de esto, cultura de lo otro, que son apoyaturas absurdas, que lo único que reflejan es una falta de expresividad y una incapacidad para ser original a la hora de llamar a las cosas por su nombre. Es decir, no podemos asumir acríticamente términos anglosajones para designar lo que desde toda la vida recibió el nombre de censura, censura académica. La censura ha existido desde siempre y cada época la manifiesta y la expresa en unos términos que son propios o característicos de esa época, pero que en absoluto son con frecuencia originales. Aquí vamos a exponer algunos ejemplos de censura aplicados a la literatura, aplicados a la investigación de la literatura, y voy a terminar haciendo pública una censura a la que se sometió uno de mis trabajos en el año 2008, en Alemania concretamente, en una revista académica alemana, que me pidió explícitamente que elaborara un trabajo, es decir, me encargó un trabajo sobre el estado actual de la teoría de la literatura en Europa, sobre el estado actual, a la altura de 2008, de la investigación literaria en Europa. Me lo encargó a mí específicamente, es decir, buscó entre los investigadores de la teoría literaria, de la crítica literaria de aquel momento, buscó a una persona a la que consideró adecuada para hacer este trabajo y me propusieron a mí. Entonces me encomendaron que elaborara un trabajo sobre el estado actual de los estudios literarios, el estado actual de la investigación literaria en Europa. En unas 15 páginas, aproximadamente me pidieron unas 15 páginas, es decir, fue un trabajo por encargo. Yo hice ese trabajo y una vez entregado me dijeron que no lo iban a publicar, pero que no lo iban a publicar íntegramente, no es que quitaran una palabra, suprimieran un párrafo, no, es que lo suprimían todo, porque decían que era un trabajo que era impresentable, es decir, que era impublicable, que no se podía publicar en una revista académica porque decía cosas que resultaban proscribibles, es decir, que no lo publicaban. Entonces, ese trabajo yo lo publiqué en 50.000 lugares, de tal manera que se publicó en todas partes menos en esa revista. Esto fue muy curioso, ¿no? Y ahora lo voy a comentar en este vídeo. Pero antes de entrar en esta cuestión, quiero hacer referencia a otros aspectos de los que voy a dar lectura y ejemplos que voy a proponer. Pero insisto, en primer lugar, cualquier persona que se sorprenda actualmente de la censura en la literatura, en la prensa, en las editoriales, en el mundo universitario, en el mundo académico, es una persona que revela tener muy poca experiencia de la vida. Porque, insisto, la censura ha sido siempre indisociable de cualquier actividad humana. La censura es la supresión de ideas, términos, palabras, conceptos, que los seres humanos se imponen entre sí mutuamente. Y esta censura, esta interdicción, esta prohibición para declarar, pensar, hacer determinadas cosas, ha estado siempre presente en el comportamiento humano. Por lo tanto, que nadie, por favor, se sorprenda de que la posmodernidad lleva a cabo la censura de determinadas actividades, porque esto es inherente al ser humano. En definitiva, la censura, como digo, es la supresión de ideas, conceptos, términos que los seres humanos se imponen entre sí mutuamente según el grado de poder, de saber o de querer para imponer un determinado propósito tengan los unos sobre los otros. Por lo tanto, por favor, no hay nada más ingenuo que sorprenderse
de la censura que los seres humanos ejercen mutuamente entre sí desde que existen, desde que viven como seres humanos en este mundo. O sea que, por favor, no se sorprendan de la censura, porque eso lo único que revela es que ustedes no han vivido nada. Realmente no han vivido nada. Lo más que han podido hacer es sacar unas oposiciones para dar clase, pero es que eso no significa vivir en el mundo, y menos haber formado parte de la historia. Lo primero que hay que advertir cuando se habla de literatura, es que la literatura tiene una cita inexcusable con la libertad. Tiene una cita inexcusable con muchas cosas, pero con la libertad absolutamente fundamental. Y cuando no se ve esta relación, cuando no se ve esta exigencia entre literatura y libertad, es porque no se sabe lo que es la literatura y porque se ignora completamente todo acerca de lo que es la libertad. La literatura es una construcción humana, esto lo he dicho muchas veces, totalmente racional, porque brota del racionalismo humano y solo expresa cosas que son racionales, porque lo irracional no se puede expresar, simplemente porque no se puede concebir ni plantear. Insisto, es una construcción racional humana que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico. Es decir, que una literatura que no rompe los límites de unas libertades que se imponen al ser humano, realmente no es literatura, es kitsch. Es decir, es algo que reproduce lo que otros antes que nosotros han ya realizado. Es decir, la literatura, cuando es verdaderamente original, es rompedora. Del mismo modo que la historia es siempre el triunfo de una ilegalidad política, la literatura representa siempre el triunfo de una originalidad proscrita. Es decir, una literatura que no impone una originalidad proscrita no es propiamente una obra literaria. Y entonces me dirán, bueno, entonces la mayor parte de las obras no son literarias. Pues claro que no son literarias, son productos comerciales. ¿Pero qué se creen ustedes que leen cuando leen un premio de una editorial? ¿Que se creen que leen literatura? Lo que están leyendo es ideología. Ideología comercializable completamente, pero por completo. Entonces la mayor parte de la gente que cree que lee literatura está comiendo gato por liebre, pero no lo sabe. Y además, ¿qué más le da si el paladar de esta gente se traga de todo? Se traga de todo menos literatura, evidentemente. Entonces, insisto, la literatura tiene siempre una cita con la libertad. Claro, una vez me preguntaba una persona, bueno, ¿y cuál es la cita que tiene con la libertad un poema como el de Jorge Guillén, Beato Sillón? Bueno, pues sí, Beato Sillón. Póngase usted a exaltar un sillón en la hora del Ángelus en la Edad Media, a ver qué le dice alguien como Tomás de Aquino o Agustín de Hipona. Es decir, que claro, no se percibe la libertad que supone la exaltación de un objeto doméstico en casa a la hora del mediodía, en la plenitud de la solana, porque esas libertades ya han sido conseguidas por otros autores anteriormente. Póngase usted a hablar de un Dios azul, como hace Juan Ramón Jiménez, ¿verdad?, delante de Platón o de Spinoza, y dirán que está usted loco completamente, porque Dios, que es una sustancia pura, no es susceptible de accidentes, y menos cromáticos, menos coloristas, como el azul, por ejemplo. Quiero decirse con esto que la literatura se abre siempre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico, y una literatura que no rompe los límites que la libertad del ser humano exige no es propiamente una obra literaria, es un kitsch, es realmente un kitsch. Pero esto no todo el mundo es capaz de percibirlo, porque no todo el mundo ha recibido una educación literaria, una formación literaria. Entonces, para mucha gente, la diferencia entre la literatura, entre la Divina Comedia y Harry Potter, entre la literatura y un código de barras, es igual a cero, porque no tienen ninguna capacidad para apreciar lo que es la literatura. Y esta devaluación del sentido literario tiene mucho que ver con la formación que la anglosfera ha impuesto globalmente, prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el triunfo de los Estados Unidos, globalmente hablando, ha supuesto la destrucción de muchas competencias interpretativas en materia de letras que afectan de manera directa a la literatura y afectan de forma muy grave a la pérdida del sentido de la libertad en el uso y en la interpretación de lo que la literatura es y de lo que la literatura exige. Es decir, aquellas sociedades que carecen de una idea de literatura, que carecen de un concepto definido de literatura, tienen también una idea equivocada de libertad. Y esto ocurre mucho y muy gravemente en el mundo anglosajón, en la universidad anglosajona y en la literatura, valga el oxímoron, valga la paradoja, en la literatura anglosajona contemporánea. Esto explica, naturalmente, que la mayor parte de la censura posmoderna haya tenido su origen en las instituciones estadounidenses, norteamericanas,
y en concreto en la universidad. Es decir, no hay nada que esté más lejos de lo que es la libertad interpretativa de la literatura que una universidad norteamericana estadounidense actual, de donde ha brotado todo lo que hoy tiene que ver con la interdicción de la libertad, por lo que se refiere a la literatura y por lo que se refiere a muchas otras cuestiones. Pero aquí vamos a ir mencionando algunos de estos ejemplos. En el año 1972, Gonzalo Torrente Ballester entrega un libro que se titula La saga fuga de J.B., que tiene que pasar por la censura. Tengas en cuenta que hasta el propio Cela fue censor de obras literarias. Tiene que pasar por la censura. La saga fuga de J.B., de Gonzalo Torrente Ballester, pasa por la censura, y el resultado de esta censura literaria se tramita al día siguiente. Él lo entrega el 12 de junio, y el 13 de junio, que si no recuerdo mal es el día de San Antonio, se tramita la censura, y el informe del censor dice literalmente así. Es muy famoso este pasaje, pero se lo recuerdo aquí. Dice el censor: de todos los disparates que el lector que suscribe, es decir, este lector, este censor, ha leído en este mundo, es decir, esta novela de Gonzalo Torrente Ballester, es el peor de todos los disparates. De todos los disparates que el lector que suscribe ha leído en este mundo, es decir, la novela de Torrente Ballester, la saga fuga de J.B., es el peor de todos los disparates. Y prosigue el censor de la novela: totalmente imposible de entender. O sea, él se declara como alguien que no es capaz de entender en absoluto la novela. Claro, cuando algo no se entiende, simplemente se prohíbe, se cancela, se borra, se anula, se censura. Totalmente imposible de entender. La acción pasa en un pueblo imaginario. Claro, imagínense ustedes, habría que suprimir la ínsula Barataria, habría que suprimir Comala, Pedro Páramo, tendríamos que suprimir la Biblia entera, evidentemente, el paraíso terrenal, porque el paraíso terrenal no deja de ser un pueblo imaginario. Claro, Castroforte del Baraya, dice literalmente el censor: donde hay lampreas, un cuerpo santo que apareció en el agua, y una serie de locos que dicen muchos disparates. Bueno, es que los locos pueden decir disparates, ¿no? Salvo en el mundo contemporáneo, que los disparates los dicen incluso los cuerdos. De cuando en cuando, alguna cosa sexual, casi siempre tan disparatada como el resto, y alguna palabrota para seguir la actual corriente literaria. Es decir, la vida real. Este libro, concluye el censor, no merece ni la denegación ni la aprobación. La denegación no encontraría justificación, es decir, que no tienen razones para decir que no. Y la aprobación sería demasiado honor para tanto cretinismo e insensatez. Es decir, que por un lado no tiene razones para censurar el libro, pero por otro lado no le da la gana de aprobarlo porque no le gusta. Se propone se aplique el silencio administrativo. Así termina el informe del censor. Es decir, no censura nada porque lo censura todo. Claro, es lo mismo que ocurre, mutatis mutandis, es decir, cambiando todo lo que hay que cambiar, en este caso, con la censura que se ejerce habitualmente en el mundo académico, en el mundo universitario, y por supuesto con la que se ejerció contra mi propio trabajo en 2008, que voy a citar, además voy a citar los términos del censor que en 2008 censuró totalmente mi propio trabajo. Este es el ejemplo de una censura global y absoluta. La saga fuga de J.B. se publicó, se tradujo a montones de idiomas, y evidentemente este informe del censor, si hoy es famoso, lo es porque se refirió a una de las novelas más valiosas, más importantes de la literatura universal del siglo XX, como es la saga fuga de J.B., donde realmente se sintetizan de manera magistral, de manera extraordinaria, los grandes recursos de la literatura sofisticada o reconstructivista y de la literatura crítica o indicativa. Es decir, la imaginación racionalista que hace que la literatura ponga el dedo en la llaga de todas las inquietudes humanas, en definitiva. Pero esto es la censura, es decir, la censura acaba ridiculizada completamente con el paso del tiempo, sobre todo cuando se ejerce contra algo que es mucho más poderoso de lo que la censura imagina en el momento
de producirse o de articularse. Hoy día la censura no se ejerce en nombre del Santo Oficio o de la Congregación para la Doctrina de la Fe, salvo en aquellos terrenos donde el Santo Oficio o la Congregación para la Doctrina de la Fe tiene jurisdicción. Con frecuencia, quien se expone a la censura se expone a decir cosas en el contexto equivocado, en el lugar equivocado, es decir, debe decirlas en el lugar adecuado, en el lugar acertado. Decir algo en el lugar inadecuado equivale a que se te censure. Por esta razón hay que saber lo que se dice, cuándo y dónde conviene hacerlo y decirlo, ¿no? Como Miguel de Unamuno el 12 de octubre de 1936. Pero bueno, Unamuno disfrutaba haciendo este tipo de cosas y arriesgando naturalmente su vida, lo cual no deja de ser indudablemente admirable, no incomprensible hasta cierto punto, sino admirable también hasta cierto punto, según donde queramos situarnos. Lo cierto es que hoy día los recursos de los que se dispone permiten que la censura se ejerza globalmente, en términos globales, pero el mundo es tan extremadamente plural, es tan radicalmente plural, que lo que se censura en un lugar se publica en otro a las mil maravillas. Es decir, todos vemos hoy día en cualquier medio de comunicación cómo en las universidades norteamericanas se censura a este autor, a este profesor o a esta obra. Lo vemos en todas partes, es decir, lo censuran en una universidad, pero se publica en el resto del mundo, con lo cual cabe preguntarse qué sentido tiene esa censura. Es una censura institucional, naturalmente, pero es una censura inútil, porque en definitiva lo único que está haciendo es potenciar la difusión de aquello que censura. Es como esa gente que se dedica a difundir en redes sociales aquellas noticias que les disgustan. En definitiva lo que están es promocionando aquello que va en contra de sus propias emociones, que va incluso en contra de sus propios intereses, porque en lugar de silenciarlo, lo promueven, lo difunden, lo amplían. Claro, es la paradoja del deficiente emocional, es decir, de aquel que no controla sus emociones con la suficiente fuerza como para decir, si esto no me gusta, no lo voy a difundir. Y precisamente es lo que hacen, y con eso juega naturalmente la prensa, es decir, con el estímulo de las emociones morbosas que inducen a la gente a difundir precisamente aquello que quisieran silenciar. Es lo que ocurre básicamente con la censura. El planeta actualmente tiene a su disposición un inmenso laboratorio de experiencias sociales con objeto de promover, difundir y verificar cómo el comportamiento humano, no quiero compararlo con las ratas de Skinner, pero sigue muchas pautas y muchas características que son hasta cierto punto perfectamente comparables. Es decir, el planeta es un inmenso laboratorio, actualmente el planeta Tierra es un inmenso laboratorio para llevar a cabo múltiples experimentos de tipo psicológico y sociológico con las masas, pero con grandes masas de individuos a los que se les puede amaestrar y domesticar mediante internet, redes sociales, prensa y todo tipo de procedimientos que contribuyan a la manipulación de la ignorancia colectiva, es decir, al control emocional de la ignorancia colectiva, que eso son básicamente las ideologías. La ideología no es más que la organización emocional de la ignorancia colectiva, naturalmente por grupos, enfrentando a los seres humanos de una forma o de otra. Es decir, esto puede resultar muy divertido para el que pilota esta máquina de emociones, y entonces decide, mañana que vamos a publicar en el 80% de los periódicos del planeta, pues vamos a publicar esta noticia, y eso provocará determinadas reacciones emocionales entre los seres humanos que viven parasitados de las redes sociales y que por tanto van a estar debatiendo acerca de A o de B, quién es mejor, si C o H, si Q o P. En definitiva, así es como vive la gente peleada y entretenida y desunida y enfrentada. Ya hemos dicho muchas veces que la censura siempre ha tenido tres formas de ejercerse, es decir, la censura que el ser humano ejerce sobre sí mismo, llamada autocensura, que es básicamente la que hoy funciona en nuestras sociedades, la censura gremial, no la individual, no la del ser humano que se censura a sí mismo, la autocensura, sino la censura gremial, la censura del grupo, del gremio, de tal manera que una persona que pertenece a una orden religiosa, que pertenece a un partido político, que pertenece a un determinado grupo, lo que hace es suprimir o reprimir o evitar aquellas opiniones, declaraciones o pensamientos que puedan enfrentarlo al grupo al que pertenece y a la secta, si queremos utilizar esta nomenclatura, pero en definitiva toda vida social humana está organizada en grupos,
en sectas, si queremos utilizar este término más radical, o en escuelas, en tendencias, en organizaciones, es decir, en empresas. Una empresa no deja de ser una secta financiera, porque uno debe comportarse, en definitiva, conforme al contrato que ha firmado con ese grupo financiero. Claro, no se dice que determinada empresa es una secta, porque eso, la nomenclatura semántica es completamente diferente, pero es evidente que un determinado grupo financiero tiene unos principios, tiene unos objetivos y exige una experiencia compartida que no se puede traicionar, porque si se traiciona, entonces uno está incumpliendo su contrato o está incumpliendo determinadas condiciones laborales. Eso es lo que a veces la gente confunde enormemente cuando trabaja. Es decir, cuando se trabaja no se ejerce la libertad, se cumple un contrato a cambio de un dinero, se hace una actividad, se hace una labor a cambio de recibir un dinero, pero no hay margen para la libertad. Claro, confundir el trabajo como un horario, un calendario o un espacio en el que uno ejerce libremente una actividad es confundir los términos. Claro, podríamos contar aquel relato tan simple, ¿no?, de érase una vez un hombre que disfrutaba fabricando tornillos, pero trabajaba en una fábrica de hacer bombillas, y entonces, como disfrutaba tanto haciendo tornillos, en su horario laboral, en lugar de hacer bombillas, hacía tornillos, y lo echaron del trabajo. Claro, una persona tan devota, tan entregada a hacer tornillos, y lo echaron del trabajo. Bueno, pues lo echaron del trabajo porque en su trabajo lo que tiene que hacer es bombillas y no tornillos. Claro, entonces, cuando alguien trabaja tiene que cumplir con el contrato que firma. Y el contrato que firma implica no actuar con libertad, sino obedecer a los requisitos y exigencias que se disponen en su actividad laboral. Por lo tanto, claro, la gente cuando dice, bueno, yo tengo un trabajo que me gusta, un trabajo que me hace feliz, bueno, pues usted no sabe ni lo que es el gusto, ni lo que es la felicidad, ni lo que es trabajar, porque ha mezclado tres cosas que son completamente diferentes. Tres cosas que son completamente diferentes. Se trabaja por dinero, no para ser feliz. La felicidad es el objetivo de las sociedades absolutamente fracasadas. En la felicidad solo piensa aquel que ha dejado de pensar en lo que tiene delante. Y entonces empieza a levitar, empieza a imaginar, empieza a sustraerse del mundo real, empieza a leer a filósofos y acaba con Kant en la cama, o con Borges y Virgilio en la cama. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad, ni con el mundo laboral, ni con la libertad, ni con un contrato. Eso supone perder de vista las exigencias que requiere y que impone un mercado laboral, un contrato laboral y una actividad laboral. Son cuestiones completamente diferentes. La libertad no tiene nada que ver con el trabajo. La libertad comienza donde el trabajo termina. Y no es que comience, sino que simplemente inicia un itinerario, digamos, diferente. Porque incluso allí donde termina el trabajo, la libertad también está condicionada por muchos aspectos físicos, de salud, de economía, de convivencia social, etcétera, etcétera. Entonces, mucho cuidado con salir a la calle buscando la libertad, o buscando la felicidad, o buscando cosas parecidas, porque en la calle lo único que te vas a encontrar es con el vecino y con a veces algún vecino también problemático. Y en el trabajo no te encuentras con la felicidad, te encuentras con los colegas, que, bueno, pues el que trabaje ya sabe lo que es un colega. Si ha conocido la felicidad y ha conocido un colega, verá que es como España y Nueva Zelanda, es decir, son los antípodas. La felicidad, si el colega te da la felicidad, pues no sé, yo diría que al que Dios se la dé, que San Pedro se la bendiga, pero bueno. Y yo tengo colegas muy buenos, que conste, eso lo tengo muy claro. Lo que quiero decir con esto es que la censura es un hecho que ha existido desde siempre y seguirá existiendo desde siempre. Otra cuestión es que, más allá de la censura dialógica, en la que quedábamos, la censura del gremio, se imponga una censura normativa, se imponga una censura en las leyes del Estado. Claro, esto es algo que la democracia de alguna manera ha borrado. La democracia no se permite establecer un ordenamiento jurídico, una constitución donde esté prohibido hablar de A, de B o de C, porque eso iría en contra de la democracia. Esto ya sería una censura normativa, es decir, queda terminantemente prohibido hablar de la palabra libertad, por ejemplo, ¿no? Pero se introducen siempre eufemismos. Ahora bien, en el mundo actual, en el mundo posmoderno, contemporáneo, la supresión de la libertad no la ejercen las leyes, la ejerce tu vecino, la ejerce tu profesor, la ejerce tu alumno, la ejerce tu cónyuge, la ejerce tu familia, la ejercen tus colegas, la ejercen tus conciudadanos, la ejercen los internautas en las redes sociales.
La democracia te permite hacer muchas cosas, el que no te las permite hacer es tu vecino, el que no te las permite hacer es tu colega. Es decir, la ley te permite decir y pensar y actuar de manera muy abierta, muy amplia, muy libre. Es la sociedad, es tu colega, es tu vecino, y eres tú mismo el que con frecuencia no le permite al otro actuar libremente. Y ya he dicho muchas veces que cuando alguien actúa limitando la libertad del otro, comete un gran error, porque lo que hace sin darse cuenta es limitar su propia libertad, porque el día que él quiera ejercerla, el otro le va a limitar la suya. Es decir, que atentar contra la libertad de un semejante es atentar contra la propia libertad. No hay nada más solidario que defender la libertad del prójimo, aunque esta libertad implique diferencias respecto a nuestro punto de vista. Porque defender la libertad del otro, aunque sea incluso una libertad contraria a la nuestra, a largo plazo favorece el ejercicio de nuestra propia libertad. Y es una experiencia mucho más integradora. Lo que vivimos actualmente es justo lo contrario, es decir, es una lucha feroz por limitar la libertad del otro, ignorando que de este modo limitamos también nuestra propia libertad. Por lo tanto, la censura siempre tiene estos tres niveles: la autocensura, el yo que se reprime a sí mismo, la censura individual, la censura gregaria, grupal, gremial, la censura de la persona que se censura dentro del grupo, porque libremente decide formar parte de un grupo, y tiene que, libremente hasta cierto punto, porque la libertad nunca es plena, siempre está condicionada por algo. Y por otro lado, pues la censura política, estatal, normativa, que se objetiva pues en el Código Civil o en el Código Penal de un Estado, es decir, en el ordenamiento jurídico de un Estado. Ahora bien, en el caso de la literatura, en el caso de la investigación científica, es muy difícil imponer la censura hasta el final. Se puede imponer la censura durante un tiempo, se puede censurar algo en un tiempo y en un lugar, pero es muy difícil censurarlo en todos los tiempos, en todas las épocas y en todos los lugares. Esto es ya muy difícil, es bastante difícil, es bastante difícil. Es bastante difícil. Escritores que hayan hablado en contra de la censura, todos. Es que no hay un solo escritor al que no se le haya censurado algo. Hasta el propio Cervantes, la Inquisición portuguesa, le censura en un determinado momento unas declaraciones puestas en boca de la duquesa ante Sancho. Es decir, Feijóo, me refiero a Feijóo y Montenegro, a Fray Benito, Feijóo y Montenegro. Por cierto, Feijóo no lleva tilde, Feijóo no lleva tilde. Feijóo es una palabra llana, es una palabra llana que termina en consonante O, de la misma manera que casa no lleva tilde, o no sé, o sopa no lleva tilde. Pues Feijóo tampoco lleva tilde, pero todo el mundo ha decidido ponerle tilde porque no saben escribir, literalmente. Feijóo no lleva tilde. Ningún Feijóo lleva tilde. Feijóo no lleva tilde, por si no les ha quedado claro. Bueno, pues el padre Feijóo, orensano él, que dio clase en la Universidad de Oviedo, dice en un momento dado: ¿y qué tengo yo de hacer a esto? ¿Qué tengo yo de hacer contra la censura? Nada, dice él. Dejaré a todo el mundo censurar como quisiere, mientras que yo escribo lo que se me representa más conveniente. Es decir, yo pienso decir lo que me da la gana, es decir, lo que resulte más conveniente. Lo que me da la gana en este caso es lo que resulte más conveniente a mi pensamiento, y luego los demás que censuren lo que quieran, pero yo voy a decir lo que pienso. Lo mismo hacía Quevedo en el pleno siglo XVII, en esa epístola moral al conde duque de Olivares y en todo lo que escribió. Quevedo decía: digan lo que quisieren de mi libro, pues yo he dicho lo que he querido de todos. Eso es lo que planteaba Quevedo. Es decir, a alguien que escribe algo original no le puede importar nunca la censura de los demás, es decir, solo puede burlarse de la censura de los demás, porque es imposible en realidad suprimir algo que es esencial en la vida humana como es la libertad. Se puede matar a la gente, se puede extorsionar a la gente, se puede intimidar a la gente, pero nunca se acabará con la libertad, porque siempre sobrevivirá de alguna manera. Incluso los que reprimen la libertad ejercen la suya propia al imponerse a la de los demás, aunque sea mínimamente. Por lo tanto, es una batalla perdida. Actualmente sí, vivimos en una época donde se pretende reescribir la literatura de algunos autores antiguos, como Agatha Christie, autores antiguos como Agatha Christie, o como Mark Twain en Las aventuras de Huckleberry Finn. Por cierto, obra de 1884, Huckleberry Finn, de la regenta.
Entonces pretenden reescribir esa literatura de Mark Twain en los términos actuales. Bien, insisto que nada nuevo. Toda la Edad Media asistió a la destrucción de una parte muy importante de la cultura grecolatina simplemente porque no comulgaba con los dogmas y las exigencias de la Iglesia cristiana. La Iglesia de la latinidad destruyó muchísimas obras de escritores antiguos, de las literaturas arcaicas y de las literaturas antiguas, filósofos, novelistas, poetas, simplemente porque no coincidían con los criterios de la Iglesia cristiana. De Platón y de Aristóteles hemos conservado casi toda su obra, de Platón toda prácticamente. Platón y el cristianismo se llevan excelentemente bien. Con Aristóteles se llevan menos bien, de hecho se ha conservado la poética relativa a la tragedia, pero no la de la comedia, como el propio Umberto Eco recreó en su libro El nombre de la rosa. Y de Epicuro, por ejemplo, apenas se han conservado obras. Sí se han conservado obras de Séneca, que perfectamente es recuperable desde una perspectiva cristiana, pero de Epicuro o de Lucrecio sobre la naturaleza, del ateísmo del mundo antiguo, apenas ha sobrevivido nada. Por lo tanto, la lucha constante frente a la censura por parte de la libertad y la represión de la libertad en términos de censura ha existido siempre y no es nada nuevo que hoy se ve también. Que a algunas personas les puede sorprender esto porque hoy la censura se ejerce en nombre de la democracia o en nombre de las instituciones universitarias, eso lo único que refleja es que esta gente desconoce lo que es la democracia real y desconoce lo que es la universidad real. La universidad es una de las instituciones más represoras y más conservadoras de la historia. Y la democracia es un sistema de gobierno que, como cualquier otro, no solo no representa el fin de la historia, sino que con el paso del tiempo se irá una vez más al inventario de la historia. Entre otras cosas porque cuando se habla de democracia hay que determinar de qué tipo de democracia se habla, porque hoy día se habla de la democracia griega como si la democracia de los griegos hubiera sido una maravilla, cuando era una democracia en la que solo votaban los hombres libres, era una democracia basada en una economía esclavista con un altísimo porcentaje de esclavos absolutos que hoy serían completamente inconcebibles desde todos los puntos de vista. Quiero decir que la democracia griega se parece más al absolutismo del siglo XVII que a ninguna otra cosa en el mundo. Es decir, que cualquier comparación entre la democracia griega y cualquier otra forma de democracia es como comparar un 600 con un transbordador espacial. Es decir, o un monopatín con un transbordador espacial. Es decir, que la democracia griega de democracia no tiene en términos actuales, pero es que absolutamente nada. O sea, era un absolutismo terrible. Era un régimen de gobierno basado, además, en una xenofobia feroz y en una discriminación absolutamente brutal de todas las características identificables en ese momento. Y otra de las cuestiones, además, más irónicas, es que en todo el pensamiento griego no hay ni un solo autor que haya hecho un elogio de la democracia jamás. Es una cosa curiosísima, salvo el discurso sobre Pericles, pero no ha habido ni un solo filósofo ni un pensador que defendiera la democracia nunca. Entre ellos Aristóteles o Platón por excelencia. Sin embargo, entre los romanos sí hay ya autores que defienden una idea de libertad dentro del Estado que Roma estaba muy lejos de considerar y de tomarse en serio, indudablemente. Pero es curioso que los griegos, que llegan a obtener una democracia que hoy calificaríamos, bueno, que no sería una democracia, sino una auténtica barbaridad llamada democracia, pues nunca la hubieran elogiado. Es decir, que aún les parecía esa democracia demasiado impropia para lo que es la preservación de un sistema social. El caso es que piensen, por ejemplo, en lo que le ocurre a Hipatia de Alejandría. Piensen el comentario que hace Carl Sagan en Cosmos. Es un comentario muy famoso, muy conocido, pero se lo voy a citar para que lo vean y luego ya paso a comentar lo que fue la censura de mi trabajo en 2008. Dice Sagan: el último científico que trabajó en la biblioteca de Alejandría fue una matemática, astrónoma, física y jefe de la escuela neoplatónica de filosofía, Hipatia de Alejandría. Un extraordinario conjunto de logros para cualquier individuo de cualquier época. Su nombre era Hipatia de Alejandría.
Nació en el año 370 en Alejandría, Hipatia, en una época en la que las mujeres disponían de pocas opciones y se las trataba como objetos en propiedad. Se movió libremente y sin afectación por los dominios tradicionalmente masculinos. Todas las historias dicen que era una gran belleza. Tuvo muchos pretendientes, pero rechazó todas las proposiciones matrimoniales. La Alejandría de la época de Hipatia, bajo un dominio romano desde hacía ya tiempo, era una ciudad que sufría graves tensiones. La esclavitud había agotado la vitalidad de la civilización clásica. La creciente iglesia cristiana estaba consolidando su poder e intentando extirpar la influencia y la cultura paganas. Nótese cómo el traductor utiliza los presentes continuos en lugar del presente histórico, porque lo que debería decir es: la iglesia cristiana consolidaba su poder e intentaba extirpar la influencia y la cultura paganas. Así es como se escribe y se traduce correctamente. La otra forma es como traduce Google. Hipatia estaba sobre el epicentro de estas poderosas fuerzas sociales. Cirilo, el arzobispo de Alejandría, la despreciaba por la estrecha amistad que ella mantenía con el gobernador romano y porque era un símbolo de cultura y de ciencia, que la primitiva iglesia identificaba en gran parte con el paganismo. A pesar del grave riesgo personal que ello suponía, continuó enseñando y publicando hasta que en el año 415, cuando iba a trabajar, cayó en manos de una turba fanática de feligreses de Cirilo. La arrancaron del carruaje, rompieron sus vestidos y, armados con conchas marinas, la desollaron arrancándole la carne de los huesos. Sus restos fueron quemados, sus obras destruidas, su nombre olvidado. Cirilo fue proclamado santo. Un determinado director de cine creo que hizo una película sobre esto y dio a conocer este hecho entre gentes que de ningún otro modo podrían conocer versiones originales. Otra cuestión es que la versión cinematográfica fuera o no como fue la realidad, pero lo cierto es que, a lo que aquí vamos, la censura, la destrucción del conocimiento que resulta incompatible con el poder, se ejerce. No conocemos casi nada de la obra de Hipatia, pero la sospechamos, la suponemos, y desde luego hay que pensar en esta mujer, en esta persona, como una lucha del conocimiento humano por la libertad, reprimida siempre por el poder. El poder político, el poder religioso, el poder filosófico siempre han sido enormemente represores. Tengas en cuenta que la filosofía platónica nace reprimiendo la literatura, ya de entrada. Es decir, la filosofía para Platón es algo incompatible con la literatura. Entonces, ¿qué podemos esperar de los filósofos, los que nos dedicamos a la literatura? Incomprensión, censura, interdicción y proscripción. Es decir, ¿qué podemos esperar de la filosofía? Pues cogerla con pinzas, evidentemente. La filosofía que siempre habla o de política, o de religión, o de autoayuda. Son los tres campos en los que se mueve la filosofía. Cuando la filosofía no se mueve en la religión, ni se mueve en la política, ni se mueve en la autoayuda, no tiene nada que decir. Enmudece completamente. Entonces, lo que ha hecho prosperar, de alguna manera, a las civilizaciones humanas es la ciencia. La ciencia ha arrollado a la filosofía, ha demostrado las impropiedades de la filosofía, ha demostrado las supersticiones de la religión y ha puesto de relevancia sobre todo las limitaciones, las coerciones de la política, en definitiva. Entonces, situarse en el terreno de la religión, de la política o de la filosofía es con frecuencia situarse en un camino que obstruye el conocimiento científico, cuando no incluso lo niega. Es decir, ¿cuántos filósofos niegan que es posible estudiar científicamente la literatura, cuando ni les va ni les viene? Porque apenas saben nada de literatura y sus ideas que tienen de la ciencia son ideas filosóficas que tienen muy poco que ver con el ejercicio real de una ciencia. Entonces, claro, se puede decir que los políticos destruyen la democracia, pero a lo mejor también se puede pensar que es la democracia la que destruye nuestras vidas y que los políticos son simplemente unos intermediarios que dejarán de existir cuando sus amos, sus dueños, los que mueven sus hilos, pues ya no los necesiten. Y claro, es que depende. Yo no sé lo que cada persona piensa al respecto, pero es evidente que cada persona tiene ideas diferentes sobre estas cuestiones y que unas prevalecen con unos argumentos y otras ideas prevalecen con otros argumentos. Pero es inevitable que la gente tenga pensamientos diferentes, pensamientos enfrentados y que, naturalmente, pues no siempre coincidan y luchen unos contra otros por imponerlos. Ahora bien, vamos, si me lo permiten, a dar cuenta de este hecho del que yo fui, digamos, protagonista,
afectado porque se me censura en 2008 un artículo íntegramente que me han solicitado. Es decir, tengo los datos delante y los puedo aducir sin mencionar quién fue el censor, porque esto no tiene ninguna importancia. Es decir, aquí no hacemos una crítica ad hominem, esto no nos interesa para nada, da igual quién haya sido. Aquí hablamos, como dice el refrán, como dice la paremia, aquí hablamos del pecado, pero no del pecador, es decir, da igual quién lo haya hecho, nosotros aquí nos referimos a un hecho, y lo que exponemos, de lo que informamos es de un hecho, no de quién lo ha cometido. Sí acredito, porque tengo los testimonios, que son documentos oficiales, que se pueden hacer públicos perfectamente, y que previa consulta con un despacho de abogados, pues se me ha asegurado que se pueden hacer públicos. Incluso me dijeron que podía decir el nombre con pelos y señales, pero no se trata de eso, insisto, no se trata de eso, se trata de exponer un hecho, pero sin nominar a nadie, porque no tiene ya ningún sentido esto, ni lo tuvo tampoco en su momento. Pero el 25 de mayo de 2008, yo recibo una propuesta de un académico, de un colega de una universidad de Alemania, donde me pide una colaboración sobre el estado actual de la teoría literaria, de la crítica literaria, de los estudios literarios en Europa. Leo la carta, bueno, está en alemán, pero se traduce fácilmente, y me dice: querido colega, y escrito a mano pone querido Jesús, mi nombre, es decir, pone querido colega y escrito a mano querido Jesús. Dice: una publicación mensual sobre romanística y germanística, de cuya sección en romance me ocupo, celebra en 2009 su centenario. Esto la convierte en una de las revistas filológicas más antiguas de Alemania y del mundo, dice este señor. El equipo editorial prepara un número especial para conmemorar esta ocasión. Bajo el título Filología y Cultura Europeas, se pretende ofrecer una reflexión sobre historia, actualidad y perspectivas de los estudios literarios. Los editores de la revista consideran que una evaluación del estado de la filología puede ser útil, necesaria y fructífera, especialmente en estos momentos en que las estructuras universitarias, los métodos de enseñanza y la cultura de la lectura experimentan profundos cambios en todas partes. Dado que yo le conozco a usted como estudioso de la literatura que siempre practica la filología sobre la base de consideraciones metodológicas y con la vista puesta en la historia del tratamiento de los textos, me imagino que podría interesarle participar en una discusión sobre el futuro de nuestros temas, sea con el estudio de un caso particular o con consideraciones generales. En cualquier caso, personalmente agradecería mucho su participación. Una posible contribución suya sobre el área problemática descrita debería llegarnos a mí o al equipo editorial de la revista en el transcurso del otoño de este año. Debido a posibles problemas de espacio, no debe exceder una extensión de alrededor de 500 páginas impresas. Un cordial saludo, fulano de tal. Bien, le respondí afirmativamente, diciendo que me ponía a hacer ese trabajo y que en el otoño tendría el resultado. Y efectivamente se lo mandé pues, a la vuelta del verano, no fue necesario ni el otoño. Y el 17 de diciembre de 2008, del mismo año, el 17 de diciembre de 2008, la misma persona me escribe notificándome la censura total del artículo y el rechazo a la publicación. Y estos son términos que me interesa que se sepan, que se conozcan, porque son muy reveladores del estado actual de los estudios literarios en aquel entonces. Claro, yo después publiqué el artículo contextualizando además su censura total, porque esto revelaba el estado actual de los estudios literarios en aquel entonces, es decir, no se permitía que se dijeran determinadas cosas sobre el estado actual de los estudios literarios. Esto es muy revelador. Hablamos de 2008, han pasado, pues, en fin, sus años, ¿no? Ya 3 lustros han pasado, y las cosas han ido a peor desde el punto de vista de la censura. A peor porque censuran más cosas y sin embargo se conoce todo lo que se censura, porque el éxito de la censura es que no se conozca, que no se sepa, que no se vea,
Pero claro, cuando resulta que se conoce lo que se censura y que no se logra silenciar, el resultado es frustrante, es un completo fracaso. Con lo cual, es un chiste esto. Porque claro, el éxito de la censura consiste en suprimir algo y que no se sepa que se ha suprimido, que no se sepa que ha existido. Y sin embargo aquí no solo no se suprime, sino que se sabe que se ha intentado suprimir y se ha fracasado en la supresión, con lo cual no se puede hacer el ridículo en términos más sobresalientes. En estos términos me notifican la censura al 100% de lo que escribí. Me dice: querido Jesús, disculpe el retraso de mi respuesta, pero no te había olvidado. La respuesta es en español completo. Unas veces me trata de tú, otras veces de usted, da igual. La causa fue tu artículo mismo. A pesar de que esta vez cabría bien temáticamente en el marco del número previsto de nuestra revista, pero con todo esto el comité de redacción no ha podido aceptarlo. Claro, no ha podido aceptarlo. ¿Y por qué no ha podido aceptarlo? Razones de salud, razones psicológicas, les tocó la lotería y cerraron la revista, pero no han podido aceptarlo. Vamos a ver por qué. Es otra vez el conflicto entre Babel y la academia. Hay un libro mío que se titula La Academia contra Babel, ¿no?, que es el libro en el que se plantean los postulados fundamentales de la interpretación literaria. En esta dialéctica entre la academia, como algo que debe desarrollar una investigación científica y académica, y Babel, que es la negación de la ciencia y de lo académico. Y como ya sabes, la gran mayoría de nuestros colegas pertenecen más bien a Babel que a la academia. Claro, era para decir, si pertenecen a Babel y no a la academia, ¿por qué están viviendo del sueldo que les paga la academia? Que vivan del sueldo que les paga Babel. Pero no, o sea, trabajan para Babel cobrando de la academia. Curioso. Y yo no soy en esto una excepción. Es decir, que él mismo reconoce que tampoco es una excepción. Es una cosa curiosa esta. Es decir, o sea, deberíamos hacer un trabajo académico, pero sin embargo hacemos un trabajo babélico, ¿no? ¿Qué nombre tiene esto? Conozco tu posición. Sí, mi posición la conoce todo el mundo. Eso está muy... porque no engaño a nadie. Conozco tu posición y la expliqué a los otros, pero lo que ofreces al lector en este artículo les pareció con todo demasiado dogmático. O sea, los censores dicen que yo soy dogmático y por eso me censuran. Qué curioso. Presentas las categorías de una crítica difícilmente aplicable al texto concreto. O sea, resulta que lo que yo hago no es aplicable al texto concreto cuando he estudiado más de 100 obras literarias en el tomo 2 de la crítica de la razón literaria. Yo me pregunto si este señor que me dice esto ha estudiado en términos prácticos más obras literarias de las que yo he estudiado, llevándolas de la teoría a la práctica. Simplemente me pregunto esto. Y no haría la pregunta si no supiera que la respuesta es negativa. Presentas las categorías de una crítica difícilmente aplicable al texto concreto. ¿Y qué aplicaba al Quijote? Etcétera. Porque esto, y ya entramos en el territorio de Babel, no solo se compone de elementos racionalmente identificables, sino también de elementos cambiantes con el lector, el siglo, la cultura. Obviamente, es que si no fuera cambiante, bastaría con que leyéramos a Aristóteles, porque la literatura no habría cambiado en los últimos 25 siglos. Claro, aquí ya nos perdemos en las ocurrencias para salir del paso. Y añade, y hay que añadirlo, de valores afectivos y subjetivos no juzgables racionalmente, pero al mismo tiempo no eliminables. Bueno, y yo pregunto, si los valores afectivos y subjetivos no son juzgables racionalmente, ¿cómo se sabe que son valores? ¿Cómo se sabe que son afectivos? ¿Y cómo se sabe que son subjetivos? Cuando el valor, lo afectivo y lo subjetivo ya es el resultado de un proceso racional. Claro, el término valor, el término afectivo y el término subjetivo son palabras. Palabras que son objeto de una interpretación racional lexicográficamente registrada en un diccionario. Entonces, que a mí me digan que el valor, lo afectivo y lo subjetivo no se puede juzgar racionalmente, es que me están tomando el pelo o que me está hablando alguien que tiene déficit intelectual, evidentemente. Vamos a ver, me va a decir a mí que yo no he estudiado todos estos aspectos racionalmente. ¿Y cómo se estudian estos aspectos irracionalmente? ¿Leyendo a Nietzsche? ¿O a Freud? ¿O a Lacan? Conozco tu afán para establecer una ciencia racional de la literatura. ¿Y? No, afán no.
el resultado de haberlo hecho, y ya en 2008 estaba ya planteado. Pero me hace una gracia, ¿no? Dice, tu afán, como si esto fuera una cuestión de afán, simplemente, ¿no? Es como si le dijéramos, bueno, es como si le dijeran a Gustav Mahler o a un cirujano, conozco su afán por componer música original o por superar, ¿verdad?, un problema oncológico hepático en el paciente, ¿no? Como si todo fuera una cuestión de afán. Claro, era para preguntarles a todos estos, y con sus afanes irracionales, ¿a dónde nos han llevado? ¿No? Pero nada menos, creo, sin fundamento suficiente, firme, fuera de la lógica. Es decir, se supone que lo que yo hago no tiene fundamento firme fuera de la lógica. Y vamos a ver, ¿cuál es el fundamento firme fuera de la lógica? Tengo que hacer cosas ilógicas en interpretación literaria para que me publiquen el resultado de irracionalismos y cosas ilógicas en su revista. ¿Pero es una revista académica o es una revista un manicomio esto? La dialéctica, la matemática, la ciencia, regiones demasiado claras para tocar los abismos de un Baudelaire, un Kafka, un Joyce, un Beckett, un Gómez Dávila. ¿Lo conoces? Parece que este Gómez Dávila, a quien yo no conozco, no le da la misma categoría que a Baudelaire, Kafka, Joyce, Beckett. Es como si fuera un anticlimax, ¿no? Es decir, en polvo, en humo, en polvo, en nada, como el verso de Góngora, en sombra, en humo, en polvo, en nada. Parece que vamos en una enumeración degradativa, una enumeración descendente, ¿no? Pobre Gómez Dávila, caramba, como si no pudiera un autor ser más que otros, etc. Bueno, entonces viene a decir que la dialéctica, la matemática, la ciencia son actividades que no permiten conocer los abismos de un Baudelaire, de un Kafka, de un... Yo no conozco los abismos de Baudelaire, nunca me metí en los abismos ni de Baudelaire, ni de Kafka, ni de Joyce, porque no sé dónde Joyce tiene sus abismos. O sea, realmente, yo de Joyce conozco sus obras literarias, pero no sus abismos. En un sentido literario. En un sentido metafórico tampoco conozco los abismos. Porque claro, podemos meternos en los abismos de Gustav Mahler, podemos meternos en los abismos de Enrique Granados, podemos meternos en los abismos de Aristóteles, pero eso imagino que son viajes astrales o cosas por el estilo, porque yo me meto en los textos de Cervantes, me meto en los textos de François Rabelais o de Kafka o de Baudelaire, pero no me meto en los abismos de nadie, evidentemente. Y dice, finalmente, lo siento mucho, Jesús, y muchas gracias por parte de la redacción por la labor que has dedicado a este artículo. Lo que dices, esto es lo mejor de todo, esto yo digo que lo pongan en mi epitafio cuando me muera. Lo que dices corre tanto contra la corriente que obviamente no puede caber en un artículo de revista. Me alegro. Es lo mejor que me han dicho nunca. Es el mejor reconocimiento a mi propia originalidad, enfrentándome a la negación de la libertad que el mundo académico frustrantemente ha querido imponerme a mí o a cualesquiera otros, ¿no? Me encanta estar en esta lista, me encanta estar en la lista de aquellos que lo que dicen corre tanto contra la corriente que obviamente no cabe en un artículo de revista. Pues quedaros sin mis aportaciones, peor para vosotros, porque vosotros, negándolas, las hacéis dignas, censurándome, reconocéis mi originalidad. Esto yo lo grabaría en letras de oro. Es lo mejor de mi currículum vitae. Lo que dices corre tanto contra la corriente que obviamente no puede caber en un artículo de revista. Esto es lo que me dicen desde la Universidad Alemana en 2008. Lo que me dicen desde Alemania en 2008. Mejor preséntalo en forma de libros. Esto ya lo estás haciendo, ya lo sé. Veremos cómo lo comentarán sus lectores en su momento. Un abrazo fuerte, feliz Navidad y un próspero año 2009. En efecto, el año 2009 fue muy próspero, fue un año estupendo, como todos. Mientras hay salud, todo es próspero y todo es estupendo. Pero me hace mucha gracia estas cuestiones de la censura, porque realmente son graciosísimas. Es decir, es lo más frustrante que hay. Como frustrante fue para el censor de la saga Fuga de J.B., la novela de Torrente, de Gonzalo Torrente Ballester, y como frustrante es para muchas personas suprimir el pensamiento de otras, cuando en realidad lo único que hacen es el ridículo, realmente lo único que hacen es el ridículo. Él dice, bueno, públicalo en libros, ya lo estás haciendo, y veremos a ver qué es lo que comenta la gente. Y a mí qué me importa lo que comenta la gente, pero ¿se puede creer que alguien
hace algo pensando en lo que la gente comenta. Es que la gente tiene hijos para, una vez tenidos los hijos, ver qué es lo que comentan sobre tus hijos los vecinos. Es que Madame Curie trabaja para descubrir el radio, para ver qué es lo que comentan con el radio. Es que Champollion descifra los jeroglíficos para ver cómo después comenta la gente su descubrimiento. Es que Fleming encuentra la penicilina para ver qué comenta la gente una vez que haya encontrado la penicilina. Es que ahora la libertad del conocimiento científico es lo que comente la gente. Hombre, vayan ustedes a paseo. Los reprimidos tienen lo que merecen, los círculos infernales. ¡Viva la libertad!